y esta tarde saludo a Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab. Andrea, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Buena tarde, mucho gusto. Un gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos y hablar del caso Odebrecht. ¿Por qué en México se ha detenido, se ha tardado tanto, cuando en otros países este caso emblemático de corrupción casi ya de toda América, pues aquí no se ha podido? En otros países pues hay personas que ya están pagando incluso condenas, pero aquí nada más no. Así es, Adán, pues esta semana publicamos una investigación que estuvimos trabajando en los últimos meses con un grupo de periodistas en América Latina, con el cual formamos una red de investigación precisamente para revelar desde hace 6 años pues las prácticas corruptas de este caso de corrupción y de sobornos de Odebrecht en América Latina. Y queríamos indagar, o sea, ¿por qué precisamente esto que comentas? ¿Por qué mientras en unos países había sentencias, expresidentes, exprimeros ministros, exsenadores, encarcelados, sentenciados, por qué en otros países como Argentina, como Venezuela o como México no se ha conseguido ni una sola sentencia después de 5 años y medio de que se inició la investigación acá en nuestro país? Por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Panamá hubo más de 68 personas sentenciadas, y aquí en México el caso Odebrecht permanece hasta la fecha sin castigo. En 2017 se inicia una investigación por parte de las autoridades para precisamente descubrir cómo estaba conformada la red de beneficiarios de los pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, que recién había confesado haber pagado miles de millones de dólares a políticos, a campañas políticas y a funcionarios de todo el continente. Pero acá, hasta ahora, las autoridades mexicanas no han logrado ningún éxito. O sea, la Fiscalía, podemos decir que ha sido incapaz de conseguir una sola sentencia, tampoco han logrado descubrir si hubo más pagos ilegales de los originalmente confesados, o si los pagos llegaron a otros bolsillos de otros funcionarios y de otros políticos, ¿no? Sí vemos que hay una constante y llegamos a la conclusión de que México ha avanzado mucho más lento que otros países para encontrar culpables, para castigar estos crímenes y sobre todo para reparar el daño, porque en otros países sí se han conseguido recuperar parte del dinero que se vio involucrado y desviado a través de estas redes de corrupción, y en México no se ha recuperado un solo peso. Entonces nosotros lo que hicimos fue, a través de solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia, logramos desclasificar los tomos de la carpeta de investigación de este caso, porque queríamos saber pues precisamente cómo estaban investigando los fiscales este caso de corrupción, que ha sido el más emblemático en toda la región, no solo en México, en toda la región latinoamericana. Y nos pudimos dar cuenta pues de cuál fue la estrategia, ¿no?, que siguieron los fiscales para investigar y por qué avanzó tan lento. Primero, por ejemplo, para poner algunos datos aquí de las fallas que logramos documentar o encontrar, fue que mientras en otros países como Perú y Brasil se formaron equipos muy sofisticados, robustos, de fiscales súper preparados, especializados en crímenes financieros, en delitos de corrupción y sobre todo independientes, aquí en México la investigación solamente estuvo conducida en los primeros años, por lo menos hasta donde tenemos registro, hasta mediados de 2019, por 2 agentes. O sea, solamente 2 personas estaban encargadas de investigar este caso, y mientras que en otros países, como decíamos, había equipos muy especializados e independientes. Hay que recordar que cuando se inicia la investigación en el 2017, pues la entonces Procuraduría General de la República no era una procuraduría autónoma, era conducida por Raúl Cervantes, un hombre pues muy cercano en aquel entonces al presidente Enrique Peña Nieto, y pues precisamente fue cuestionada la autonomía de cómo se estaba llevando la investigación. Así como la imparcialidad con la que un caso así debe proseguir, ¿no? Entonces también vimos que la investigación se concentró en indagar a una sola persona, a Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, mientras que en otros países la investigación se hizo a nivel de redes. O sea, ellos trataron de investigar a todo el esquema de corrupción que montó Odebrecht en sus respectivos países, y acá solamente la atención de los fiscales se concentró en las diligencias, las búsquedas de información, las solicitudes a otros países, todo en el caso de Lozoya, una vez que Odebrecht confiesa haber entregado pagos a Emilio Lozoya, ¿no?
Y sí nos sorprendía, bueno, decíamos también, ¿por qué en el caso de México es el país con el menor número de sobornos? Cuando sabemos que en México, pues el sector energético es muy potente, muy poderoso, y hay un gran presupuesto público que se destina cada año a las contrataciones públicas en el tema de refinerías, en el tema de infraestructura, en el tema de extracción de recursos petroleros y derivados, que es a lo que se dedicaba Odebrecht en esta región, ¿no? Vimos también que hubo pues retrasos en la colaboración con otros países e incluso con las propias dependencias mexicanas. Había dependencias como el SAT que no entregaban la información que pedían los fiscales. Por ejemplo, no entregaban las declaraciones fiscales de Emilio Lozoya porque consideraban que era información confidencial y de carácter reservado. Pero también vimos, por ejemplo, que había que los fiscales estaban interrogando a los exdirectivos de Odebrecht. Viajaron a Brasil en varias ocasiones para cuestionarlos sobre los sobornos, y en una de las entrevistas de Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la compañía y uno de los herederos, los fundadores de esta empresa, con presencia en todo el continente, él confesó que en 5 ocasiones en esta entrevista que le hicieron los fiscales mexicanos, que se habían hecho pagos a las campañas de Veracruz y a la elección presidencial de 2012. Pero los fiscales nunca le preguntaron a quién habían hecho los pagos, ni el monto de los pagos. Y también luego, en los primeros años de la investigación, la PGR había enviado a Brasil 13 cuestionarios, o sea, con más de 550 preguntas para recabar testimonios de los exdirectivos que se encargaron de montar el esquema ilegal de sobornos, pero a ninguno le preguntaron en estas más de 550 preguntas si hubo pagos a la campaña de Peña Nieto, ni les preguntaron quiénes se habían beneficiado de los pagos que más tarde confesaron haber entregado a las campañas de Javier Duarte en Veracruz y de Rodolfo Cantú en Tamaulipas. Entonces, pues aquí yo creo que la gran falla de la investigación y por qué hay impunidad en este caso es porque precisamente los investigadores mexicanos no han indagado más allá de lo evidente. O sea, ha habido una falta de voluntad política, según también coinciden los expertos a los que hemos entrevistado, en donde pues pareciera que no hay interés de llevar a los culpables de este caso ante los tribunales y de conseguir sentencias, ¿no? Ha habido, como decíamos, también muchos retrasos en conseguir documentos. O sea, no sé, da la impresión de que la investigación se hizo inicialmente con la intención de avanzar pues muy lento, y no sabíamos si era a propósito, ¿no? Ahora vemos que luego también hubo un cambio en la estrategia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ha pasado en un recuento en estos últimos años en México. Ahora Emilio Lozoya está en prisión preventiva, no sabemos aún con certidumbre qué es lo que va a pasar. Andrea, precisamente eso, o sea, no se ve la voluntad política, al menos no se veía la pasada administración, pero con la llegada en el 2018 de esta administración federal, se creía que se iba a avanzar más rápido en la investigación, pero parece que el caso de Emilio Lozoya está bastante desaseado, declaraciones, confesiones que no se han podido sustentar. ¿Se ve voluntad política en esta administración de dar con responsables en este caso tan llamativo, tan emblemático? Pues al menos existía como una gran expectativa, ¿no? De la opinión pública, de la ciudadanía, de los periodistas que hemos investigado este caso, de las organizaciones de la sociedad civil en general, de que con el cambio del gobierno, sí, con la entrada de una fiscalía independiente, autónoma, pues se iba a armar un caso ejemplar. O sea, existía la promesa de que se iba a castigar y desterrar la corrupción, no solamente en este caso, ¿no? El propio presidente lo dijo en su momento, que en los grandes casos de corrupción, como la estafa maestra y como otros que han marcado los últimos años en el país, y no hemos visto que esto haya sucedido. O sea, parece que fue una promesa al aire, una promesa que se ha quedado incumplida, porque al día de hoy, o sea, si comparamos los resultados en México contra los de los otros 8 países que participaron en esta investigación, en esta colaboración en red, pues vemos que México casi está a la par de Venezuela, está entre los países más atrasados, con menos avances en la investigación y sobre todo con la incertidumbre, ¿no? Porque realmente al día de hoy no sabemos si Emilio Lozoya, el director de Pemex, va a seguir su proceso, si le van a dictar una sentencia de 46 años, que es lo que
le corresponde según la acusación que presentó la propia Fiscalía General de la República en enero pasado, o si van a seguir las negociaciones, como ya lo escuchamos en los audios que se han venido filtrando y ventilando en la prensa, entre el propio fiscal, su mano derecha, el procurador Juan Ramos, y el papá de Emilio Lozoya, pues para que su hijo pueda seguir un proceso en libertad a cambio de pagar una multa, como sucedió en el caso de agronitrogenados, que también tenía que ver con la corrupción de Pemex y Emilio Lozoya, que consiguieron finalmente un arreglo con el empresario Alonso Ancira para que saliera de la cárcel a cambio de pagar $200 millones. Entonces, pues yo ahora sí que lo único que tengo, lo que pienso es que la moneda, lo que tengo que decir es que la moneda está en el aire, ¿no? Realmente no sabemos para dónde se va a inclinar la balanza y si habrá justicia o no en este caso, porque voluntad política parece que no la hay, pero la justicia y su impartición no tienen que estar sometidas a la voluntad política, ¿no? Y lo que hablamos con especialistas es, bueno, si en este caso tan emblemático de corrupción se queda impune, si no hay castigo, pues ¿qué señal mandas hacia afuera, ¿no? A otros que puedan cometer casos menores en estados y a nivel federal. Así es. Pues Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX en esta tarde. Adán, muchísimas gracias, un gusto estar aquí y esperemos que la próxima vez que hablemos contigo y con tu auditorio ya tengamos más certidumbre sobre lo que pasará con este caso y sobre cómo termina este culebrón, esta historia que ha marcado la corrupción en el continente. Así lo esperamos, Andrea. Gracias, Andrea. Buena tarde. Buena tarde.